Vamos a pasar de una unidad de longitud, de capacidad o de masa mayor a otra unidad menor. Nos vamos a basar en la tabla de unidades. Repasamos rápidamente en las unidades de longitud, la unidad principal el metro y a la izquierda las mayores, decámetro, hectómetro, kilómetro. Y a su izquierda las medidas menores, unidades menores, decímetro, centímetro y milímetro. En las de capacidad, el litro es la unidad principal, a su izquierda las unidades mayores, a su derecha las unidades menores. Y por último, en las unidades de masa está el gramo como unidad principal y tenemos a la izquierda unidades mayores que el gramo y a la derecha unidades menores que el gramo. En el centro están entonces metro, litro y gramo, que es la unidad principal. A la izquierda los múltiplos y a la derecha los submúltiplos. Tabla que hay que aprenderse de memoria. Reglas fundamentales. Primero, un número sin coma decimal la tiene siempre al final. Invisible, pero la tiene. 17 no tiene coma, aparentemente, pero tengo que considerar que la tiene escrita o que la lleva al final. Otra regla importante. Esa palabra o abreviatura que acompaña a un número siempre corresponderá a la cifra que tiene la coma decimal. Es decir, esa medida que acompañe ese número siempre será la cifra de la coma. Por ejemplo, ahí tenemos un número con una coma y son miligramos. Pues bien, esos miligramos corresponderán a la cifra que tiene la coma, el 3, en este caso. Debemos también identificar cada cifra de una medida con la unidad de la tabla a la que corresponda. Debemos de saber dibujar o saber de memoria en qué casilla de la tabla se encontraría cada una de las cifras de una medida. Tenemos, por ejemplo, esta, 379 decímetros. Yo quiero saber, el 9, el 7 y el 3, en qué lugar de la tabla estarían. Pues bien, no tiene coma, la imagino invisible al final, y por tanto estos decímetros corresponden siempre a la cifra de la coma, al 9. Ese 9 son decímetros, a la izquierda de los decímetros están los metros y a la izquierda están los decámetros. Otro ejemplo, esta otra medida son hectómetros. Pues bien, los hectómetros corresponden a la cifra que tiene la coma. El 2 son los hectómetros. Y a partir de ahí puedo yo construir la tabla. A la izquierda se encuentra de los hectómetros los kilómetros y a su derecha de los hectómetros están los decámetros, los metros y los decímetros. ¿Cómo leo estas dos medidas? Siempre lo leo en dos grupos. Primero la parte entera y después la parte decimal. 379 parte entera, decímetros, siempre donde acabo, y ya está, no hay parte decimal. La otra medida, 12 hectómetros, que es donde acaba, y 496 decímetros, que es donde acaba. En la tabla, pasar de una unidad mayor a otra menor será mover la coma a la derecha, o lo que es lo mismo, multiplicar ese número, esa medida, por la unidad seguida de tantos ceros como cifras nos desplacemos. O sea, que para pasar de una unidad de medida mayor a otra menor, en la medida que me den, tengo que mover la coma a la derecha, que es lo mismo que multiplicar por la unidad seguida de tantos ceros como lugares yo me desplace en esa tabla. Por ejemplo, esa medida. Como son metros, las cifras de la coma son los metros. ¿Qué ha ocurrido con la coma? Fijarse que la coma la he desplazado dos lugares. He movido la coma a la derecha dos lugares. Un lugar desde aquí hasta aquí, otro lugar desde aquí hasta aquí. Desplazar la coma dos lugares es mover en la tabla desde aquí, que son los metros, a la siguiente cifra, que son decímetros, y a la siguiente cifra, que son centímetros. Por eso yo coloco al final centímetros. ¿Qué operación he hecho? Pues multiplicar por 100
porque es multiplicar por la unidad seguida de esos dos ceros que representan los dos lugares que me he movido a la derecha en la tabla. Recordad siempre que mover la coma a la derecha siempre será multiplicar. Por tanto, pasar de una unidad a otra es contar los lugares que me desplazó en la tabla y mover la coma decimal en esa dirección, ese número de cifras. Tengo esos kilómetros y los quiero convertir en decámetros. De kilómetros a decámetros me voy a mover en la tabla dos lugares a la derecha. Para eso, cojo la medida sin coma, la pongo en el resultado y la coma la tengo que desplazar un lugar y dos lugares, que son los dos lugares que yo me muevo en la tabla de kilómetros a decámetros. La coma la coloco ahí, los dos lugares que me tengo que desplazar, y eso es lo mismo que multiplicar por 100. Decámetros, por tanto, sería la cifra de la coma, y metros sería la cifra que hay a la derecha. Si para mover la coma faltaran cifras, esas cifras las tengo que completar con ceros. Un ejemplo, tengo esos metros que quiero convertirlos, expresarlos en milímetros. Desde metros hasta milímetros me desplazo en la tabla 3 lugares a la derecha. Pongo entonces las cifras, hago ese desplazamiento de la coma, 3 lugares a la derecha. Un lugar es este. Para desplazarme al segundo lugar necesito una cifra, pongo un 0, ya puedo desplazarme a un segundo lugar. Y como son 3 lugares necesito otro 0 para poder desplazarme otro tercer lugar. La coma estaría al final, que no la escribiría, es invisible. Y por tanto, la cuenta que acabo de hacer es multiplicar por 1000. Desplazarnos a la derecha 3 lugares es multiplicar por la unidad seguida de 3 ceros. Los milímetros sería la cifra de la coma. Y se acabó. Si quieres de unidad de medida cambiar, la coma tendrás que desplazar, no lo olvides.